Buenos días, amadas mujeres que florecen. Nuevamente Anita de Somoza compartiendo acerca de la vida de Raquel. Sigamos aprendiendo de ella. ¿Quién era Raquel? Raquel era hija de Labán. Labán era hermano de Rebeca, la madre de Jacob, ¿verdad? Y Rebeca a su vez era la esposa de Isaac, que era el hijo de Abraham. Entonces viene perteneciendo a una misma genealogía. Rebeca e Isaac oraban por la esposa de Jacob, ya que Jacob tenía un hermano que era Esaú, y Esaú había sido desobediente a Dios y había tomado mujeres de tribus o de grupos de personas, de linajes de las cuales Dios había dicho que no lo hicieran. Recuerden que Dios manda que sus hijos no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, dice, porque qué compañerismo tendrá la luz con las tinieblas. Entonces, cuando en Génesis, en el capítulo 26, versículo 34, se menciona, dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Luego en Génesis 27, versículo 46, dijo Rebeca, la mamá de Jacob, dijo Rebeca a Isaac, a su esposo, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, que eran las mujeres de Esaú. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, Rebeca estaba al tope, ¿verdad? No sé qué tipo de problemas habrán tenido, pero sí se suena que no era nada agradable, eran problemas familiares serios a causa de estas mujeres que no eran del linaje de Abraham. Entonces ellos le piden, ¿verdad? Le piden a Jacob, le encomiendan que busque una mujer del linaje de Abraham. Y así es como viene en Génesis, en el capítulo 29, ¿verdad? Bueno, y en el capítulo 28, versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y ahí lo manda, ¿verdad? Y le dice pues que Dios lo bendiga y lo haga fructificar y multiplicarse. Entonces cuando aparece Raquel en el capítulo 29, ahí es donde él encuentra a Raquel, ¿verdad? Cuando Raquel lleva a las ovejas a tomar agua al abrevadero. Si vemos a Raquel como una mujer que en este momento no sabía todo lo que se estaba dando en la esfera espiritual con ella, pero ella era una mujer que estaba haciendo lo que le correspondía, trabajando. Era una mujer soltera. Quizás en su corazón había un anhelo de casarse, pero ella no estaba sentada allá amargada o con otras señoritas o buscando de qué forma ser atractiva, de qué forma llamar la atención, de qué forma. No, ella estaba haciendo lo que le correspondía. Entonces dice la Biblia que Raquel vino con el rebaño de su padre. Veamos qué dice el capítulo 29, versículo 9 de Génesis. Había llegado Jacob, ¿verdad? En ese momento a la tierra de los orientales, dice, y miró y vio un pozo en el campo y aquí 3 rebaños. Vámonos hasta el versículo 4, y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad a las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos,
Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Si nos fijamos, fue un encuentro bien explosivo, ¿verdad? O sea, Jacob se enamoró de Raquel inmediatamente. Y eso, como digo yo, era bueno, como dice la palabra, era una oración contestada de sus padres Isaac y Rebeca, ¿verdad? Porque ellos habían pedido a Dios por una esposa para su hijo Jacob. Y él, dice la palabra de Dios, que se fue a la casa de su tío Labán, ¿verdad? A pedirle, a decirle, a hacer un trato, ¿verdad? Por su hija. Y le dijo él que le sirviera 7 años, que esa era la costumbre. Y la Biblia dice que le parecieron como pocos porque la amaba. Dios nos representa a Jacob, una persona importante para Dios, ¿verdad? Que pronto sería también importante para Raquel. Su situación difícil fue la que había hecho a Jacob salir de su casa, porque había favoritismo, celos, el engaño condujeron a Jacob a huir a la tierra natal de Raquel para evitar que Esaú, su hermano, lo matara. Y también además pues que le había hecho caso a su padre porque le había dicho que buscara una esposa entre su propio pueblo. Dios preparó ese encuentro entre Jacob y Raquel. En los caminos del Señor no hay coincidencias. En el camino del Señor todo está trazado por un Dios que gobierna de principio a fin. Y aquí vemos que Raquel era una mujer, como les digo, era una mujer que quizás quería un esposo. Quizás le pedía a Dios un esposo, pero quizás no hallaba, veía para todos lados, veía en la iglesia y no veía ninguno que le llamara la atención, que le gustara, que creyera que era él. Pero ella seguía pensando que tenía que hacerlo con alguien también de su linaje. Y Dios, no por casualidad, sino que ya con un plan trazado. Ahora, ¿cuál es nuestra enseñanza para este día? Dios tiene un plan para cada una. No sé cuántos años tienen ustedes. Ya aquí probablemente ya no todas vamos a estar pensando en el plan para el esposo, pero sí tal vez para los esposos de nuestras hijas, para las esposas de nuestros hijos, o también para otras áreas. Hay cosas que nosotros esperamos y que no le damos tantas vueltas a la cabeza pensando cómo hacer para obtenerlas. Y si hago esto, y si me voy del país, y si me voy para Estados Unidos, y si me voy para Europa, y si me voy, si me cambio de trabajo, si me voy. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, hagamos lo que nos corresponde, esperemos en Él muchas veces en el lugar donde estamos. Porque es fácil huir, es fácil decir voy a ir a buscar allá, yo creo que allá hay más oportunidades, yo creo que allá. Raquel en este caso, ella anhelaba un esposo, seguía en su lugar haciendo lo que le correspondía. Y Dios en su momento le mandó a Jacob como su esposo. Luego, pues, el día de mañana vamos a contar lo que Dios hizo con ellos como matrimonio, todo lo que pasaron. Pero la enseñanza de hoy es, yo no sé qué respuesta de Dios es la que estás esperando desde hace tiempo quizás. Ves que a todas les está resultando tal cosa y a ti no te resulta. Ves que algunas están sanando, tal vez tú no estás sanando. Ves que tal situación se está arreglando y tal vez tú no estás arreglando tu situación. Pero déjame decirte que esperemos, sigamos haciendo lo que nos corresponde, no quitemos la vista del Señor, que Él tiene todos los recursos para unir las piezas y
confirmar su voluntad, porque no se trata ni de lo que yo quiero ni de lo que no quiero, sino la voluntad de Dios. En el camino se prueban los corazones, morimos a nosotras mismas, a veces nos desanimamos, a veces lloramos, pero lo importante es volver nuestra mirada al Señor, esperar en Él y continuar haciendo lo que estamos haciendo, pero con la mirada puesta en Dios, y tarde o temprano va a llegar la respuesta. Bendiciones para cada uno.